Este miércoles en La Pinza, la tertulia de la radio, hablaremos de la Semana Santa, rito o fiesta. Este programa lo realizamos en directo desde el Casino de Torre Pacheco, donde usted, si está interesado, puede asistir y participar como público. La Pinza, de 7 a 8 de la tarde, en la sintonía de Radio Torre Pacheco. Presenta y dirige Isidoro Jesús Martínez López. Hola, muy buenas tardes. Vamos a empezar el programa, queridos contertulios. Son ya las 7 y un poquitín pasadas de la tarde y hoy comenzamos el programa semanal La Pinza con un tema que yo me atrevería a calificar de apasionante o pasional, por decirlo en un término más exacto desde el punto de vista religioso, la Semana Santa. Bien, pues como cada miércoles elegimos una música introductoria que nos sirve un poco de guía para dirigir el programa de cada tarde, en esta ocasión, en este miércoles 5 de abril de 2017, en el que la Iglesia Católica celebra la festividad de uno de los grandes santos de la Iglesia, San Vicente Ferrer. Por cierto, desde aquí, a todos los Vicentes, nuestra felicitación en el día de su onomástica. Y para hablar de este tema hemos elegido esta música, esta marcha fúnebre, que es muy interpretada a lo largo y ancho de la Semana Santa por toda España, por todas las bandas de música que acompañan a los tronos pasionales. Es la marcha fúnebre, Mater Mea, del músico militar Ricardo Dorado, uno de los grandes músicos, uno de los grandes compositores de música de banda y no de banda de música. Es una marcha fúnebre y la he elegido porque posiblemente a lo largo del programa nos permita, con nuestros contertulios habituales y con los invitados de esta tarde, descubrir hasta qué punto la Semana Santa tiene que ser por esencia fúnebre o tiene que ser también una exaltación a lo que es el hecho inevitable y cierto, al menos para los creyentes, de la resurrección de Jesús. Al lado de nuestros contertulios habituales, los hermanos Galindo, tanto Miguel como Jesús, buenas tardes a ambos. Tenemos a dos personas que, tanto desde el punto de vista humano como religioso, creo que nos van a poder hablar perfectamente del tema del que vamos a tratar esta tarde. Por un lado, Jesús Manuel García, que es pastor evangélico de la Iglesia Cristiana Evangélica Betania de Torre Pacheco. Es licenciado en Teología, me decía hace unos minutos que en Estados Unidos, coordinador de las iglesias Betania de la Comunidad de la Región de Murcia, presidente de la Asociación Cultural Betania de Torre Pacheco, diplomado en enfermería, o sea, un DUE, como se decía en la época, un diplomado universitario en enfermería, o un practicante o un ATS de las de toda la vida, y que ha ejercido en el Centro de Salud de Torre Pacheco durante muchos años, hasta, si no me equivoco, su jubilación, ¿no? Hasta hace un año aproximadamente. Es persona sobradamente conocida en Torre Pacheco. Y por otro lado, otra persona no mucho menos conocida en Torre Pacheco, que es don David Martínez Robles, que hizo sus estudios en el Seminario Diocesano San Fulgencio de Murcia. Fue ordenado sacerdote en su pueblo natal, Cejín, en 1999. Fue coadjutor de la iglesia de San Nicolás de Bari, en Murcia, de donde precisamente el Viernes de Dolores sale la procesión del Santísimo Cristo del Amparo y la Virgen de los Dolores. Allí estuvo 3 años. Fue párroco en San José Obrero, en Cartagena, también durante 3 años. Después se tira, valga la expresión, otros 3 años en Roma, donde estudia ciencias sociales.
Y el 25 de septiembre del 2008 llega a Torre Pacheco como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Rosario, y el 1 de septiembre del 2016, personalmente creo, y coincidiendo con la inmensa mayoría, por no decir con la totalidad de personas que lo conocen, desde el 1 de septiembre de 2016, nombrado vicario de la zona del campo de Cartagena, Mar Menor. Antes de entrar en detalle, vamos a dar, como todas las tardes, las gracias al Círculo Instructivo, al Casino de Torre Pacheco, por permitirnos estar en estas instalaciones. Tenemos público entre nosotros esta tarde, lo cual nos complace, porque, bueno, pues igual hasta pueden intervenir a lo largo del programa. Para comenzar, para abrir brecha, puesto que se encuentra a mi derecha el pastor evangélico, don Jesús Manuel García, aunque nos tutearemos si no te importa, porque además nos conocemos ya mucho tiempo. Por supuesto. Jesús, vamos a ver. La Semana Santa, en esencia, no desde una perspectiva cultural, no desde una perspectiva litúrgica, no desde una perspectiva de veneración de las imágenes, no, desde el punto de vista esencial. Tiene diferencias, grandes diferencias o pequeñas diferencias con la Semana Santa que celebra la Iglesia Católica. Buenas tardes, en primer lugar. Buenas tardes, sí, buenas tardes. Bueno, yo creo que la Semana Santa, de alguna manera, ha perdido un poco su esencia, bajo el punto de vista personal. Hoy yo creo que abunda mucho la jacaranga y, francamente, como exprocesionista, cartagenero, que he confesado con ello, pues realmente me duele ver la gente cómo actúa y todo es permisivo. Hace poco oí una noticia que dicen, y espero contestar firmemente a tu pregunta, de que tienen que poner recursos de la policía y demás por el asunto del botellón. Entonces todo esto, mira, yo me siento libre para responder y esto a mí me entristece, porque la gente, yo digo entre comillas, si me permite, necesita una conversión. Qué bueno es realmente que se le dé a la gente la formación adecuada, pero sin un nacimiento de nuevo, sin una visión totalmente diferente, yo creo que la Semana Santa es una fiesta más. Y si me permites... Esto es libre, Jesús. Como contra mis tertulios, es una fiesta totalmente pagana. Es a lo largo de tantas experiencias. Y he sido procesionista y he vivido la intensidad espiritual, emocional, ¿verdad?, durante muchísimos años. Pero precisamente por esa experiencia siempre me he considerado una persona de búsqueda. Y claro, de alguna manera he sido la oveja negra de la familia, porque aún vivimos en la España del nacionalcatolicismo. Y creo que falta mucha misericordia, porque a veces nos convertimos en jueces y deberíamos abrir las manos y el corazón y ser ese sermón del monte andante, que no lo es. Por tanto, como recuerdo en el Evangelio de Juan, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Llega la Semana Santa y una fiesta más. Hay que ahondar ahora, posteriormente, todos nosotros. Creo que es una fiesta más. Y no se trata del momento preciso de celebrar, al menos así lo entiendo yo, de celebrar la muerte, el sufrimiento, la resurrección de Jesús, y punto, y se acabó. Sino que eso tiene que ser para todo el año. Y para poder comprender esto tiene que ser una vivencia muy, muy personal. Yo siempre digo que la religión, ya sabemos todo lo que es religar, juntar algo que está separado, y está bien, evidentemente, pero sin un nacimiento de nuevo, como diría Juan a Nicodemo, no podemos comprender esto. Hay cosas que serían locura. O como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 12, necesitamos un cambio de mente, una transformación,
una metamorfosis en cada persona. Y a partir de ahí, simplemente vivir con libertad. Jesús está vivo en mi corazón, ¿entiendes? Yo aquello que yo vivía cuando, recuerdo, había un punto que era joven, ¿no? Y me ponía el traje, iba a las reuniones, aquello era un fuego interior que vivías, ¿verdad? Pero, pasado aquello, y siempre me decía, no, tiene que haber algo más. Y de hecho yo siempre me relaciono mucho, por esa educación, en el obispado en Cartagena, con Azagra, que en paz descanse, había una buena relación, estaba muy introducido. Con el obispo. Con el obispo, sí, pero estaba siempre diciendo, hay algo más, pero me decían, Jesús, ¿qué es? Hay algo más, no sé lo que es. Y hasta que tú no sufres esa transformación, que Dios te da una visión totalmente diferente. Pues yo creo, Jesús, y perdona que no es con ánimo de interrumpirte, para que podamos hablar sí, todos. yo creo que... eso creo que se llama inquietud interior. Y posiblemente David, al que le voy a dar ahora la palabra, que muy probablemente no esté muy distante de algunas o de casi muchas cosas de las que has dicho, pero seguro que alguna matización puede que haya al respecto, y si no la hay, pues bendito sea Dios. Hombre, yo sí Adelante, comparto con Jesús gran parte de lo que estaba comentando, evidentemente, decir, y de hecho cuando comenzamos la cuaresma en la Iglesia Católica, pues comenzamos precisamente con esa llamada a la conversión, conviértete y crea en el Evangelio como la clave para poder vivir la Semana Santa, evidentemente. Yo a veces, hay gente que a veces me dice, los años que llevo aquí en el pueblo, dicen, oye, en Torre Pacheco no hay Semana Santa. Digo, ¿cómo? Digo, me sorprende, digo, sí que hay una Semana Santa y digo, y muy hermosa. Es cierto que aquí en el pueblo, en el núcleo como tal, no tenemos procesiones, tenemos los Vía Crucis que acompañamos al Cristo hasta el Pasico y luego le traemos el Viernes Santo. Es cierto que ese cortejo procesional no lo tenemos aquí en el centro del pueblo, sí que está en otras pedanías de alrededor, pero entonces a la gente le digo, claro que tenemos Semana Santa, sí que se vive, y es cierto que se vive en la parroquia de un modo precioso y de un modo intenso, y se viven a través de las celebraciones que tenemos, pues yo creo que con mucha profundidad la Semana Santa. Pero si queremos ver la Semana Santa también desde esa parte de lo que significan las procesiones y esa cuestión de la procesión, pues es cierto que se asemejan mucho a determinadas fiestas que no tienen ese carácter religioso, pero yo creo que el sentimiento que despierta una procesión para mucha gente, como mismo Jesús decía hace un momento, ¿no? Sí, que lo vivió así durante mucho tiempo, pues yo creo que le hace diferenciarse también de cualquier otra fiesta. Es decir, yo no creo que sea una fiesta más. Es cierto que puede tener elementos muy parecidos a otra fiesta, el hecho de que la gente está en la calle y que mucha gente no es consciente de lo que significa quizá en el fondo la Semana Santa o lo que nos quiere evocar. Es muy cierto que hay que convertirse, que hay que nacer de nuevo, es decir, pero yo no le quitaría el peso importante que tiene para evocar en mucha gente un sentimiento religioso. Como un primer paso, quizá, para poder adentrarse. Es decir, evidentemente que eso no puede ser nunca la meta, pero sí que creo que puede ser un comienzo para mucha gente, una vivencia interior en muchos momentos, por lo menos un despertar, un sentimiento pues de cercanía hacia Dios y una experiencia religiosa de alguna manera que hay que encauzar, sin duda, que hay que trabajar, que hay que acompañar, pero pienso que incluso las propias procesiones también pueden ayudar a mucha gente a acercarse a Jesucristo, a encontrarse con Él. Como un primer momento, evidentemente que quedarse solo ahí sería muy pobre, ¿no? Lo que decía Jesús hace un momento, es decir, hay algo más y tiene que haber algo más necesariamente y hay que crecer interiormente y hay que caminar, hay que tener una búsqueda, evidentemente. Pero yo no las descarto como un elemento pues que puede ayudar a determinadas personas a vivir una determinada experiencia religiosa que en otro tipo de desfile no lo vive. Puede ser bonito, puede ser alegre, se puede parecer mucho, decir, pero no te evoca ese sentimiento, creo. Pues vamos a ver ahora, habéis hablado los dos expertos, los dos conocedores, teólogos de la cuestión, y además muy bien expuestas los dos inicios del programa. Vamos a ver don Jesús Galindo, porque esta tarde tengo otra vez a dos Jesús, y a lo mejor tendría que haber más Jesús, pero bueno, y perdón por el chiste, ¿no? Don Jesús Galindo, dígame usted su opinión al respecto. Diga usted la parte positiva, que ya la negativa la pondrá su hermano Miguel. Sí, yo he de reconocer que en el programa de hoy, en el que he estado pensando bastante desde que decidimos el tema que se iba a tratar,
para mí tiene interiormente una configuración contradictoria. Yo, al igual que mi tocayo, Jesús, también he sido procesionista. He sido 28 años procesionista, concretamente Cabo de Andas, en una procesión que yo, más que procesión, la llamo, y la he llamado siempre, romería, porque es realmente una romería. ¿Y podemos saber dónde? Sí, en mi pueblo, concretamente, en Los Alcázares. Y una romería muy famosa, se celebra, como sabéis, el 15 de agosto, como tantísimas fiestas en toda España. Y esta, pues bueno, tiene una singularidad. Los Alcázares ha sido, como bien conocéis vosotros, la playa de la Huerta de Murcia. Los huertanos mantuvieron esta tradición durante muchísimos años, luego ya se fue lógicamente enraizando en la cultura del pueblo, se ha mantenido y realmente reconozco que concita a miles y miles de personas. Los que conocéis el evento lo sabéis que es así, que se desplazan específicamente ese día a Los Alcázares para acompañar a la Virgen de la Asunción. Yo he sido, como he dicho, cabo de Andas en esa procesión. Y la verdad es que, por eso decía lo de sentimientos encontrados. He estado voluntariamente durante todo este tiempo simplemente porque algo a mí me pedía, me decía que yo tenía que estar allí, me gustaba, realmente era algo que me nacía a mí de una forma innata. Y al igual que yo, muchísimas personas que a lo largo del año, pues probablemente no nos encontrábamos en otra serie de ritos o rituales eclesiásticos, pero sí que nos llamaba la llamada del día 15 de agosto y allí estábamos perennes todos los años a organizar lo que realmente se organizaba desde el pueblo, desde la población. La Iglesia le daba el apoyo, evidentemente, religioso, pero era todo automáticamente gestionado por el pueblo, por los ciudadanos, vecinos de Los Alcázares y mucha gente que viene de fuera y que ese día se dedicaba precisamente a adornar, a comprar flores. Yo recuerdo que hasta hace relativamente pocos años las flores las pagaban los feligreses. Es decir, hacíamos una colecta nosotros. La banda de música, yo he puesto dinero para que viniera la banda de música, es decir, hasta que llegó un día, y aquí es donde se encuentra ya ese encontronazo entre las creencias y lo que uno piensa que no debe ser, en donde se quiso, desde dentro mismo de la organización, por así decirlo, popular que llevaba todo este tema, se quiso organizarlo y se creó una hermandad. Y ya a partir de ahí empezaron estatutos, vestimentas. Bueno, llegó el paroxismo hasta tener que tallarnos para ver quiénes eran los que tenían que ir en la vara de la derecha o en la vara de la izquierda. Es decir, eso yo no lo entiendo, ni lo entendí. Y de hecho, cuando llegó ese momento me fui. Porque empezó a convertirse algo que era eminentemente popular, con un sentimiento innato, en algo que estaba arreglado ya. Es decir, es más, para entrar tenías que hacer un pequeño examen para entrar en la hermandad y sobre todo para ser costalero. Bueno, algo que realmente a mí me repateaba. Yo esta dicotomía es la que no entiendo, sinceramente. Comprendo el fervor popular que hay y el sentido de las romerías, que además nace del pueblo realmente. Y entiendo que la Iglesia bueno, pues se sirve de este tipo de celebraciones porque realmente atrae masa, atrae público. Pero, sin embargo, luego lo convertimos en una fiesta. Lo queremos convertir en un acto social, en donde la túnica o la camisa tiene que ser blanco con 0,5 manchada al crema. Y si no es así, tú no puedes salir. Y te dicen que no puedes salir. Lo que pasa, Jesús, si no te importa, para antes de darle la palabra a tu hermano Miguel, para que podamos cerrar un poco la ronda, y con independencia de que después tanto David como Jesús pondrán su punto de vista técnico en la cuestión. Lo has descrito bien.
creo yo, y que si no que me corrijan antes de que hable Miguel, el pueblo muchas veces pone las costumbres o determinadas costumbres relacionadas con la fe, y como tú estabas diciendo en los alcázares, la Iglesia prácticamente se limita a estar ahí, porque entiende que la forma de llegar a la fe puede ser muy diversa, y así lo recogen pues no pocas encíclicas. Don Miguel, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Yo, como juego con ventaja, como soy el último, he ido tomando nota de todo lo que... Pero como está usted sentado al lado de nuestro párroco... Entonces, pues bien, voy a asumir mi papel de abogado del diablo. Además, con este tema de esta semana, nunca mejor dicho. Pero, en fin, yo creo que el abogado del diablo es bueno, puesto que el diablo lo creó Dios, donde está Dios está el diablo. En las causas canónicas existe el abogado del diablo. Por eso estoy yo aquí. Bien, pues desde el respeto profundísimo, y por supuesto tenemos que tener en cuenta que vivimos en un estado aconfesional, al menos según la Constitución, aunque no sea en la realidad, pero siempre desde el respeto, absoluto respeto a la libertad de fe y creencias, aunque yo pienso que en general, y salvo muy honrosas excepciones, confundimos religiosidad popular con fe, no es lo mismo, aunque se le parezca. Pero en fin, vamos a dejar eso aparte. Desde luego, las procesiones, que no cabe duda que nacieron como rito, como religión y como liturgia y religiosidad popular, pues han acabado en fiesta, en espectáculo y en negocio. Yo personalmente es mi visión de las cosas. Habéis hablado de, pues eso, de esas vivencias, de ser procesionista. Yo no he sido procesionista nunca, pero sí he convivido mucho con procesionistas cartageneros, precisamente, como Jesús. Y, en fin, me llamaba mucho la atención que había veces que llegaban a las manos y yo decía, ¿dónde puñeta está aquí la fe y la religión entre Marrajo y California? Todos sabemos de las grandes disputas entre las cofradías, aunque luego se tapen. Incluso dentro de la y todos sabemos las competencias en riqueza que le echamos a nuestros actos desde las cofradías. Eso tendrá mucho de católico, de cristiano creo que tiene poco. Lógicamente, sí, todo podemos explicarlo pues desde esa fe que yo digo, que se confunde con la religiosidad popular. Yo creo que la fe tiene que ser mucho más amplia, no tan estrecha, de una determinada Virgen, un determinado Cristo, un determinado santo. Pero, en fin, aparte de todo eso que hablaba mi hermano también, hablaré de Jesús de Jesús y de mi hermano, y así de esa manera, de lo que hablaba mi hermano, de que luego todo eso pues cae en lo que cae, en el facto, en la vestimenta, en el lujo, en los mantos, en las coronas, me voy a comprar un equipo que voy a empatar, y todas esas cosas que, vuelvo a repetir, no sé qué diría Jesucristo, no sé qué diría. Aparte de eso hay una cuestión, y es que todo el mundo, desde el Estado a las iglesias, digo iglesias, en general, todos los credos y todas las fe, lo han aceptado como un gran lugar de negocios. Porque la Semana Santa genera un negocio tremendo. Tremendo. Todo el mundo lo acepta, todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo fomenta. Como negocio lo veo muy bien. No tengo nada que decir. Ahora, si vamos a hacer citas bíblicas, yo voy a hacer una. Pues hágala usted, por y es favor. que Jesucristo, que yo sepa, volcó las mesas de los cambistas en el templo y de los negociantes. Nosotros las estamos instalando.
Y la estamos instalando precisamente en cuestiones de fe, en cuestiones religiosas, en cuestiones que se dice que, pero yo no lo veo. Y esa es mi aportación, si es que me la permití. No, yo creo... Y si no, ya está hecha. Yo creo, porque vamos a empezar otra vez la ronda. Yo sé que inexorablemente tenemos que ir con la Semana Santa más pronto que tarde y vamos a ir a parar a la parte folclórica, a la parte pagana, que es un término que no se ha querido utilizar y creo que es así, porque tiene mucho de pagana, desgraciadamente en los momentos actuales. Los ayuntamientos, a partir de un determinado momento de los años 60, pues vieron la gallina de los huevos de oro pidiendo las declaraciones de interés turístico de sus respectivas Semanas Santas, que algunas evidentemente lo tienen, desde el aspecto no esencialmente religioso. Pero si fuera posible, tanto por parte de Jesús Manuel como de David, que yo creo que no van a tener ningún inconveniente en ello, podríamos volcarnos, independientemente de que habléis como os dé la gana, el tema en la Semana Santa sin tener que recurrir necesariamente a algo que yo creo que es manido, que es obvio tanto para protestantes como para católicos, como para budistas, para todo el mundo. Posiblemente esta Semana Santa, tal y como contemplada desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista no religioso, ya no nos convence en general, pero la Semana Santa es que no es eso, es que lo habéis dicho los dos, tanto Jesús como David, los expertos en la materia, es que no es eso. Entonces, ya os digo, con entera libertad, vamos a ver si podemos descubrir un poquito aquí esta tarde para llevárselo a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, qué es en el siglo XXI la Semana Santa. Don Jesús. Bueno, pastor, ya hable usted. Sí. Yo quiero ser muy honesto, quiero ser muy transparente, porque hay una gran mayoría que no está de acuerdo conmigo, pero entiendo algo que es el respeto. Con Jesús tampoco estuvieron. Claro. El hecho de opinar libremente, pero sin herir al compañero al que tienes delante. Yo he dicho antes, he hablado algo sobre esto, ¿no? Yo me considero, en primer lugar, no me considero un hombre religioso, precisamente por ese matiz que él estaba hablando, estaba diciendo. Porque si Dios es espíritu, yo quiero vivir una vida espiritual. Porque en mi experiencia, la vida religiosa, todo esto entre comillas, evidentemente, son metáforas, suscitaba en mí lo que David estaba diciendo, y es cierto, cuando estaba colaborando en la Semana Santa, pero a mí poco a poco me fue desfraudando estas cosas, porque recuerdo escenas, efectivamente, no recuerdo si fue un miércoles antes de la Semana Santa, en una cena en el Chamonix en Cartagena, hubo hasta bofetones, no voy a mencionar nombres, evidentemente, el sacerdote, profesor mío también de religión, se levantó y bueno, hubo un líder, yo salí de allí avergonzado. Yo salí avergonzado, pero claro, eso son cosas muy puntuales, pero que evidentemente tú estás allá y las vives y eso te afecta, no cabe duda. Y por eso ese fue el camino que de alguna manera me hizo retroceder y preguntarme, pero bueno, ¿esto qué es? Y estos días cuando me invitasteis para poder venir, y yo recordaba precisamente... Por cierto, perdona una pregunta, sin ánimo de interrumpirte. Sí. ¿Te sorprendió la llamada? No. Sea honesto. No, yo dije, desde el primer momento, yo dije, no tengo inconveniente, porque además yo siento en mi corazón un espíritu de servicio, así me lo transmite, y de amor por mi ciudad. Yo no digo mi pueblo, yo digo mi ciudad, porque son 35.000 habitantes, y sí que es verdad que a veces me he quedado un poco, y con un buen amigo mío de la radio le he dicho muchas veces, hay que ver que no colaboran con nosotros, los protestantes, no cuentan con nosotros. Yo he estado siempre dispuesto con bancos de alimentos, pero bueno, esto es otra cuestión. Y ahí me queda un poco cojo. Pero bueno, pensando en estos días, termino esto, yo pensaba precisamente en unas porciones del profeta Oseas, uno de los profetas menores en la Biblia, ¿verdad? Y que dice, oíd palabra, ¿no? Hijos de Israel,
contiende con los moradores de la tierra porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio le suceden. Dice, la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Y esto no lo digo en un sentido literal, evidentemente, pero sí traslado, es decir, saco el texto fuera de contexto mirando lo que me está rodeando. Mirando lo que me está rodeando. Y francamente, la Semana Santa, pues es más de lo mismo. Que no dudo que no dudo en absoluto en un instante, que hay personas que la viven, que puede ser la puerta de entrada de un cambio en sus vidas, de poder conocer a Jesús, de recibir la salvación, de empezar a colaborar en su parroquia, etcétera, de cambiar su vida, cambiar su matrimonio, tantas cosas. Pero del dicho al hecho va un trecho. Totalmente un trecho. Y termino. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que los cristianos vivíamos una vida de santidad. Está escrito, sed santos porque yo soy santo. Pero ven, esto es un poco, ¿no? David seguro que ya sabe por dónde voy, seguro. Dice, pero yo creo que hay mucha emoción, como he dicho, y mucha jacaranda, y estos días posiblemente sirven para emocionar a los que tienen esa religión que no es tal. Al decir religión me refiero al trono, al mármol, a la mejenería, a la fiesta. Me refiero a esto precisamente. A lo que es la forma y no es el contenido. Exactamente. Y esto pasa. Y cuando pasa, vuelves otra vez, ¿no? No quiero hacer redundancia, pero como dice también el Evangelio, dice, el perro vuelve al vómito y la puerca a revolcarse en el cieno. Es decir, volvemos a las andaduras de antes. Tengamos un cambio desde dentro. Yo no critico, no censuro, porque no sé quién, pero tengamos un cambio, porque lo puedo experimentar yo en mi vida, de que ese Jesús es maravilloso. Créame usted, yo sé que con la Iglesia Católica somos dos rectas paralelas, pero me emociona el Papa Francisco, porque el Papa Francisco ha tenido una relación con los pentecostales cristianos cuando estaba en Argentina, y él conoce, y en los cambios que está sufriendo la Iglesia Católica, yo digo, gracias Dios, y yo quisiera tener esa unión con ellos. Y de hecho, hace poco estuve con el obispado de Barcelona, me llamaron, y estamos trabajando en esto. ¿Por qué no hermanarnos? Etcétera. Pero cuando llegamos a este punto, ¿qué es lo que nos lleva? De la Semana Santa, yo me entristezco. En ese punto, créame usted, en ese punto. Bueno, vamos a ver lo que opina. No, espera un segundo, vamos a ver lo que opina al respecto David, porque yo creo que es interesante que oigamos las versiones de ellos, pero una simple cuestión a lo que ha dicho Jesús, y yo no quiero tampoco sacar espada por nada ni por nadie, pero por supuesto el Papa Francisco, muy bien, desde luego, no hay nada que objetar al respecto, pero han sido más papas desde León XIII en adelante, son muchos los papas que han intentado a través de las encíclicas acercarse a los hermanos separados, como se ha llamado en determinada. Don David, tenga usted su palabra. Yo de alguna manera quiero volver a la pregunta que tú nos planteabas, es decir, cuál es la esencia de la Semana Santa, ¿no? Y hablar un poco desde ahí. En la vida de cada uno de nosotros hay días que son más importantes, ¿no? El día del cumpleaños, el día de tu santo, el día, no sé, es decir, hay fechas que son importantes. En esa historia de la humanidad ha habido un acontecimiento que fue el acontecimiento de la encarnación de Dios en Jesucristo, de su entrega en la cruz, de su resurrección, que han marcado un antes y un después. Es decir, nosotros mismos, nuestro modo de contar los años, los ponemos en función de aquello. Es decir, aquel acontecimiento fue el acontecimiento central de la historia. Es el acontecimiento que cambió la historia para siempre. ¿Qué es la Semana Santa? Pues la Semana Santa es la semana apasionante, como decía al principio, donde intentamos revivir, actualizar, volver a poner la mirada en aquellos acontecimientos. Y yo no entiendo la Semana Santa más que de esa manera, ¿no? Es decir, la Semana Santa es una semana preciosa donde nos adentramos de nuevo en contemplar y en poder vivir aquellos días últimos de la vida de Jesús. El acto más importante que tenemos al comienzo de la Semana Santa sería el recordar esa llegada de él a Jerusalén, esa Jerusalén con la que se enfada y con la que llora, y esa Jerusalén que no le entiende, que no le acoge, pero que da paso precisamente a esos momentos tan importantes y tan tremendos de la vida de Jesús. Tal y como la Iglesia Católica lo tiene un poco distribuido, pues bueno, el Domingo de Ramos celebraremos y recordaremos esa entrada de Jesús en Jerusalén,
Y a partir sobre todo del jueves por la tarde, pues comienzan esos días realmente intensos. Días realmente intensos donde, pues en primer lugar, tendremos el poder acercarnos a contemplar de nuevo ese momento de la institución de la Eucaristía como momento central en la vida de la Iglesia. Esa presencia que Jesús quiere dejar permanente a través de los siglos en su realidad, en ese sacramento de la Eucaristía, vinculado de un modo precioso también al mandamiento del amor, ¿no? El día del Jueves Santo, si por una parte el encuentro con Jesús que se queda en la Eucaristía, es también inseparablemente el momento en que Jesús nos dice que la Iglesia no se entiende de otra manera sino desde el amor y desde el compromiso, pues desde el lavatorio de los pies con aquellos que están, como el Papa Francisco diría, tantas veces descartados por esta sociedad. A partir de ese momento en las parroquias comienza un momento profundo, que es el momento de acercarse a esa noche que Jesús vivió también en Getsemaní. Después de celebrar la última cena, Jesús se va a Getsemaní y allí tiene ese momento trágico y profundo y tremendo de oración, de aceptar aquel cáliz que tiene que asumir, de vivir ese momento de oración intensa. Y durante toda la noche, prácticamente todas las iglesias católicas permanecen abiertas, como una invitación clara a acercarse, a velar, a orar, a estar cerca de Jesucristo. Después, sin duda, el Viernes Santo viene marcado por el momento de la entrega de Jesús, por el momento de la cruz, por el momento de la muerte de Jesús, por el momento en el que, recordando incluso los profetas del Antiguo Testamento, pues entendemos a la luz de la palabra de Dios cómo pues Dios entrega su vida. Y Dios entrega su vida por la humanidad. Dios entrega su vida para que cada uno podamos tener vida. Dios entrega su vida, como decía Jesús hace un momento, pues para que cada persona pueda vivir desde el Espíritu y pueda vivir de nuevo y pueda tener una vida digna, una vida espiritual, una vida interior. Y de alguna manera la Semana Santa nos lleva y nos conduce sin duda a la gran vigilia de la resurrección, al momento gozoso en que la Iglesia comienza su andadura descubriendo que la muerte ha sido vencida, que aquel Cristo que habían dejado en el sepulcro está vivo, que aquel Cristo que se quedó atrapado por la muerte ha sido de nuevo devuelto a la vida, o ha llegado a una vida nueva, a una vida mejor. Y eso es lo que de alguna manera es la Semana Santa. Es decir, la Semana Santa es dar de nuevo un paso adelante en contemplar ese misterio. Los grandes árboles que a veces contemplamos y que tienen troncos firmes, voy a acabar ya, van creciendo poco a poco a base de un año y otro año y echan de nuevo. Pues yo creo que la Semana Santa quiere ser para los cristianos acercarnos de nuevo al misterio central de nuestra fe, el intuir, iba a decir comprender, es que hay cosas que no se pueden comprender. Pero bueno, el acercarnos de nuevo a ese gran misterio de, pues que es la parte central de la historia de la salvación para todos los cristianos, estemos en la parte de la Iglesia que estemos, es decir, el gran misterio de nuestra salvación es Jesucristo. Pues la Semana Santa para mí es acercarme de nuevo a eso, poder contemplar eso y adentrarme un poco más en ese misterio que es el sentido de la vida de todo creyente. Muchas gracias también. Como nuestros invitados especiales se tienen que marchar antes de que nosotros terminemos, vamos a prescindir, si os parece, y si a ustedes les parece, del pequeño corte que hacemos todas las tardes, si me lo permiten los compañeros y amigos de la emisora. Yo, después de escuchar a todo el mundo, y en especial a los especialistas en la materia, creo que puedo encender un poquito la mecha, pero lo hago solamente con el cariño de que se lleve a la gente, a los oyentes, pues lo que es la Semana Santa desde diversos puntos de vista, siempre, como habéis hablado, del respeto, etcétera, etcétera. El Jueves Santo, según yo lo considero, o yo lo entiendo, o yo lo he leído, o yo lo he vivido, el Jueves Santo es el día, digamos, un poco central, con el que comienza, al menos en la Iglesia Católica, el Triduo Pascual, etcétera, etcétera. Y en la Iglesia Católica se vive desde el punto de vista de la Eucaristía, de la misma manera que el viernes es el día de la conmemoración de la muerte de Jesús. En las iglesias, y digo iglesias porque aquí sí hay que matizar, en el mundo protestante hay que matizar con las iglesias, porque no todas lo ven desde la misma perspectiva, ni realizan
ni tienen sus costumbres iguales. También ocurre en la Iglesia Católica. El jueves también es un día central, si yo no me equivoco, pero claro, ya no desde un punto de vista eucarístico. Jesús, como pastor evangélico, podemos hablar un poquito de esto y después que nuestro párroco, don David, y nuestro pastor, por supuesto, nos aclaréis en la medida de lo posible este aspecto que a mí me parece interesante. Si no os parece interesante lo dejamos y hago otra pregunta, pero creo que puede ser importante que se sepa cómo dos comunidades hermanas que van encaminadas por el Espíritu, como decía, a entenderse, pues pueden vivir de manera a lo mejor tan diferente un mismo día, una misma celebración, una misma fiesta. Jesús. Bueno, en primer lugar, nosotros no celebramos la Semana Santa como tal, en el sentido de las procesiones y de las fiestas. Pero sí es cierto, ¿verdad?, que en conmemoración precisamente por el sufrimiento de Jesús, por la resurrección, y escuchando a David hablar, David, me has emocionado. Me has emocionado cuando estabas hablando, porque es como cerrar los ojos, y perdón por el paréntesis, tengo que decirlo, yo es que soy muy abierto y muy sincero, y estaba viendo la escena que estabas relatando, y me has emocionado, y te doy las gracias, como nosotros decimos en ese lenguaje tan coloquial, me has bendecido en gran manera, porque es verdad lo que has dicho. Pero hay algo en que se queda uno corto, ¿verdad? Y que tú como pastor también estás haciendo todo lo posible. Recibiste un llamado y ahí estoy. Y a veces te das cuenta que la gente no responde como debería. Y eso, a veces hay un sentimiento de frustración en el corazón, porque uno es tan sincero. Y me acuerdo de Pablo, San Pablo, de tantos y tantos. Pero bien, ¿qué hacemos? Porque me has preguntado, para concretar. Bueno, desde el punto de vista de culto y litúrgico, sí. ¿Cómo vivís vosotros podemos hacer un ayuno. Por ejemplo, hacemos ayuno de Daniel, 21 días, que coincida. Hacemos una vigilia y hacemos de 9 de la noche a 9 de la mañana, sin salir, orando, ¿verdad? Oración de intercesión por el gobierno, por las iglesias, por los hermanos católicos, por supuesto, por las necesidades, por tantas cosas. De 9 a 9 son muchas horas. La gente no es en una oración, y quiero matizar esto, litúrgico rutinario, de que el pastor lee un párrafo y los demás contestan amén y se acabó. No, sino que existe el libre albedrío, la espontaneidad de una porción. La gente está leyendo la Biblia y hay una palabra que han sentido en su corazón y se levantan y oran a viva voz, a viva voz. Otros están de rodillas, están quebrantados y alguien podría decir, uy, ¿qué le pasa? Porque a lo mejor el peso que hay en su interior, la carga que tiene en su interior, sentimos como en verdad dice el Evangelio, dejad que yo voy a llevar vuestras cargas, vuestros problemas. Y sobre todo el sentido básico y fundamental, como un denominador, como digo, de estar orando e intercediendo, no por lo tuyo propio, porque esa es una oración egoísta, sino precisamente por todo el entorno y donde está. Es un momento, efectivamente, aunque sabemos que Jesús está vivo y está vivo en el corazón, porque tratamos de llevar una vida espiritual, esta semana, pues de alguna manera también nos dejamos involucrar en ese clima, ¿verdad? Hermoso, qué duda cabe, claro que sí. Claro que sí, de libertad, de respetar al otro, aunque piense de forma distinta, aunque tenga un punto en una cuestión teológica concreta, discrepe en ti. Pero ¿qué importa? Al final, eso no vale. Lo importante es mirar a los ojos a la gente, saber que estás libre de ese pecado, saber que Jesús murió por ti en la cruz, que la sangre que derramó, ese concepto, tenerlo metido dentro, esa sangre me ha liberado. Sí, te iba a decir yo que vamos a ver. Vamos a centrar un poco el tema en lo que decía el director del programa antes. Bueno, él ha contestado una pregunta. En la Semana Santa,
y yo, oyendo a David y oyéndote a ti, me significo todavía mucho más en lo que he dicho antes. Aquí hay 2 Semanas Santas. Aquí hay 2 Semanas Santas. La que vosotros estáis refiriendo, basada evidentemente en algo tan fundamental como es la fe, la religiosidad y lo que es el rito, por llamarlo de alguna manera. Y luego está la otra. Y la otra está ahí. Y yo lo que me gustaría es analizar e incidir en... Oye, quizás sea un fenómeno sociológico, pero bueno, para eso estamos aquí, para analizarlo. ¿Por qué? Porque además de esa Semana Santa que vosotros estáis refiriendo, hay otra Semana Santa en donde, pues, el mismo día, a la misma hora, quizá con los mismos elementos, pues te encuentras una procesión en Cartagena, ¿por qué no?, con un ritual, con una seriedad, con un recogimiento, con una disciplina, diría yo, y justo a la misma hora en Murcia hay otra en donde se están regalando habas, monas de Pascua, y es un jolgorio. Y a la misma hora tienes otra en Lorca, en donde más que una procesión, todos sabemos, porque le han cambiado ya el nombre, que son desfiles bíblico-pasionales, pero que están tratados exactamente igual por la Iglesia como procesiones relacionadas con la Semana Santa. Esa es la otra Semana Santa, esa es la otra. Yo, la primera de la que estáis hablando, que respeto profundamente y que quizá he de decir que de pequeño, yo ahora no estoy tan introducido como antiguamente, pero cuando éramos pequeños todos íbamos a la iglesia en esas fechas, recuerdo en mi pueblo, donde se montaba un pequeño escenario que se le denominaba el monumento. No sé si eso se sigue denominando así, sí, ¿no? Sí, sí. Y en donde pues teníamos que hacer unas vigilias especiales donde nos turnábamos, etcétera, etcétera. Había un sentimiento de religiosidad quizá impuesto, probablemente, indiscutiblemente. Pero bueno, había un sentimiento de religiosidad. Hoy, que sigue existiendo, sin embargo hay otro que curiosamente se utiliza también turísticamente hablando, con programas especiales dedicados a promocionar turísticamente la Semana Santa. Oiga, por favor, pero esto, ¿desde cuándo, por ejemplo, pues un rito eclesiástico se tiene que publicitar en una emisora de televisión? Es decir, estas son cosas que no las entiendo. Y como yo, muchísima gente. Posiblemente David tampoco, pero David, vamos en relación a lo que quiera. Miguel decía en su intervención una cosa que decía, no sé cómo lo hacía exactamente, pero decía algo así como que la fe era una cosa y la religiosidad popular era otra, o que algo así, ¿no? Es decir, yo creo que la religiosidad popular es una pequeña expresión de la fe. Es decir, la fe, evidentemente que no es la religiosidad popular, es decir, pero sí que la religiosidad popular forma parte de una experiencia de fe, es decir, o es algo que tiene que ver con la fe de alguna manera. Las procesiones aparecen en un momento determinado de la historia cuando la falta de cultura de mucha gente que le impide leer y le impide comprender la Sagrada Escritura y le impide entender realmente los elementos principales de la pasión, pues el sacarlo y el escenificarlo ayuda a que la gente comprenda un poco mejor, ¿no? Es decir, de alguna manera esa religiosidad o ese sentir procesionístico pues aparece ahí, ¿no? Es decir, las procesiones aparecen ahí en ese momento de la historia. Es cierto lo que yo decía antes, es decir, o me reitero en ello, es decir, yo creo que las procesiones de Semana Santa tienen elementos que le diferencian de otro tipo de desfiles que puede haber en la calle. Evidentemente que no estoy de acuerdo en que eso haya sido algo asumido por parte de ayuntamiento, de turismo, y que se intenta explotar desde un punto de vista económico. Pues sí que es cierto, es decir, y eso es así. Pero vamos, no estoy de acuerdo en que ese sea el modo de entender las procesiones, ni mucho menos, y me disgusta que eso sea así, pero entiendo que también eso es así, ¿no? Es decir, evidentemente los pueblos, es decir, la gente viven determinadas... Es decir, el ser humano tiene muchas facetas en su vida, muchísimas. Es decir, una de ellas es la experiencia de Dios, la experiencia religiosa, la experiencia de la fe.
Pero los seres humanos somos religiosos y también estamos en medio del mundo y participamos del mundo. Es decir, y al final, pues bueno, también va todo ahí como muy... No podemos separar grandes... Es decir, el ser humano es el que es, ¿no? Pues desde ahí yo creo que también, pues bueno, pues nuestros políticos, o los gobiernos o quien proceda, pues esas vivencias que los seres humanos tienen, pues intentar potenciarlas para también tener luego pues, las calles llenas de gente, los bares llenos de gente. Pasa con las comuniones, pasa con distintas cosas. Es decir, Sí, yo no quería sacarlo, pero me refiero, pero al final pasa con igual. los Decir, bautismos, por ¿qué ejemplo. pasa con una comunión? ¿Qué pasa con una boda? ¿Qué pasa con un...? Pues tiene un elemento social que está ahí y que muchas veces ahoga el sentimiento religioso. Y cuántas veces la lucha desde la parroquia precisamente es todo lo contrario, intentar que no ahogue. Es decir, pero bueno, es decir, es que es tan difícil separar, no sé. Pero evidentemente, es decir, yo para mí, y por resumir un poco, es decir, para mí la Semana Santa es ante todo una vivencia interior, es decir, y creo que en las parroquias es cierto que ya no estamos en la época en que la gente tenía que venir, la gente ahora viene, creo yo, porque quiere. Y para mí la Semana Santa es esa vivencia interior de ese encuentro con el misterio central de nuestra fe, que es la muerte y la resurrección de Cristo. Y también eso, pues bueno, desde la misma Iglesia Católica se acompaña en esos desfiles procesionales que para mí no es el corazón de la Semana Santa, pero que está ahí, que supone una expresión de esa fe, y que sigo creyendo que hay gente a la que le ayuda, y a la gente que le ayuda a tener un sentimiento religioso, y que a lo mejor esas personas, el único modo que van a tener de acercarse a Jesucristo en estos días va a ser ese. No van a entrar a la iglesia, no van a entrar por esa dimensión más profunda de la fe que ojalá entraran. Y a lo mejor el ver a un Cristo por la calle y ver un crucificado o ver tal, pues le va a ayudar para poder encontrarse con él y poder descansar en él y poder pedirle por sus necesidades y poder... O sea, yo no te voy a decir que eso es lo que yo quiero potenciar, pero también entiendo que para algunas personas puede ser el único espacio de acercarse a lo religioso a través de esa imagen que sale procesionando, que es un momento bello, que es un momento pues que junto con la música, con no sé, se convierte en una realidad que puede ayudar a que alguna persona pues pueda descansar en Dios y pueda, no sé. David, cuando comenzábamos el programa y yo hablaba de la marcha fúnebre que he introducido de Matermea, de Ricardo Dorado, muy popular, por cierto, desde que se compuso, y yo decía que cuando se compone esta obra, esta música, responde a un momento histórico concreto de lo que es la Semana Santa en España. Y es un concepto muy fúnebre, muy pasional, muy intenso, desde la perspectiva religiosa, al menos aparentemente. Tú haces una mueca que yo creo que he podido comprender. Os la puedo preguntar a los dos. En ese sentido, puede haber o estamos pudiendo asistir a una transformación de la Semana Santa en algo menos fúnebre, en algo más cercano a la alegría de la resurrección, por decirlo en unos términos un poco más religiosos, si me lo permitís, porque además se observa, yo sabéis mi vinculación con las bandas de música y que toda la Semana Santa tengo que vivirla próxima, porque voy con una banda de música a Cartagena y a Murcia y a otros pueblos cercanos, y bastante de lo que habéis dicho puedo comprender y no compartir lo que uno ve, desgraciadamente. Es posible que estemos asistiendo a una Semana Santa más cercana al hecho alegre y victorioso de la resurrección, que incluso se vive en las nuevas composiciones de marchas de Semana Santa, ya no tan fúnebres, ya no tan dolorosas, ya no tan pasionales en el aspecto de la Virgen dolorosa, del Cristo yacente, del Cristo crucificado. Me gustaría que los dos, o cualquiera de los dos... Yo, si os parece, intervengo yo porque me tengo que ir, ¿vale? Y Jesús creo que también. Lamentablemente, decir, muchas veces la semana... Lo que pasa es que me cachen la mano, me voy a quedar con ganas de poder escucharos. Camino a La Palma os pondré en la radio para escuchar. Es decir, o luego lo termino de escuchar en la página web. Lamentablemente, ¿qué es lo que la experiencia visual que hemos tenido o que tuvieron los primeros cristianos? Es decir, la muerte de Jesús. Es decir, la muerte de Jesús es algo palpable, visible, que se ve. La experiencia del resucitado no es tan fácil. No es tan fácil. La experiencia del resucitado es el comienzo de una vida nueva
Pero así como a Jesús llevando la cruz y cayendo y a la Virgen llorando los ves, a ese Jesús resucitado es mucho más difícil de verle. Los evangelios nos cuentan de las apariciones del resucitado, pero la experiencia de ese Cristo resucitado es diferente. ¿Eso qué ha hecho? Pues que sea mucho más fácil plasmar en imágenes, en composiciones, en todo, pues lo que significa esos momentos de la muerte de Cristo, ¿no? Lamentablemente, decir, en muchos pueblos no había procesión del resucitado. Casi que la última procesión era una procesión del Viernes Santo. Y Cristo se quedaba en el sepulcro. Y no había resurrección, ¿no? Es decir, yo creo que muchas sí se ha ido creciendo en el hecho de querer poner en marcha la procesión del resucitado y sobre todo decir, poder vivir evidentemente la experiencia de la resurrección, la experiencia de la vida. Pero seguimos lamentablemente muy anclados en lo anterior. Es decir, ¿por qué? Pues por ejemplo, es decir, durante la Cuaresma los cristianos vivimos el Vía Crucis y tenemos el Vía Crucis en la puerta. Hay una experiencia que hace unos años vivimos aquí en la parroquia que fue poder rezar el Vía Lucis. Poder rezar no solo el camino de la cruz, sino el camino de la vida. Yo creo que cuando lo hicimos aquí en la parroquia hace unos pocos años, había gente que jamás había rezado un Vía Lucis. O sea, habían rezado muchos Vía Crucis, el camino de la cruz, pero casi nunca, o nunca habían rezado el Vía Lucis. Bueno, pues yo creo que sí que se van dando pasos para que pongamos el acento en lo que realmente es lo importante. Dejar a Cristo en el sepulcro es no haber entendido mucho. O sea, es decir, hay que vivir y experimentar y gozar la resurrección, y yo creo también, comparto contigo, que se van dando pequeños pasos hacia que la Semana Santa no acabe en el sepulcro, sino que realmente luego se puedan vivir también la experiencia de la resurrección. Es una pena que tengas que marcharte. Te damos, pues sí, me da pena, pero las me tengo que gracias ir. por haber estado aquí. A vosotros. Y vamos a... Os escucho luego. Vamos a hacer... ¿Te importa si hacemos un simple minuto o 2 minutos de receso? Bien, estamos de nuevo en antena. Hemos tenido, ya lo hemos dicho, que despedir al párroco, a don David, al amigo y compañero también David. Se nos queda con nosotros el pastor, Jesús Manuel. Por poco también nos dice. Si antes de que intervenga Jesús, pastor, quiere decir algo Miguel o Jesús, yo os doy la palabra. Como desde mi última intervención he seguido tomando nota, pues seguimos con las procesiones, seguimos con las manifestaciones populares de religiosidad. Yo me permito matizar lo que decía Jesús, pero muy poco, muy poco. No, cuando digo Jesús, cuando digo mi hermano, es mi hermano. Vale, cuando digo Jesús, es Jesús. Yo creo que las procesiones, esas manifestaciones, por lo menos las que tenemos ahora, conmueven, no cabe la menor duda, pero no convierten. Yo no creo que conviertan. Por supuesto, siempre hay excepciones.
pero son excepciones que vienen a confirmar la regla. Y, por supuesto, estoy hablando desde un punto de vista estrictamente personal. No quiero hacer de esto dogma. Había algo que hablaba David antes de irse, y es que decía que el mensaje de Cristo, por lo menos lo más importante, era un mensaje de humildad, y había que analizarlo todo desde tal punto de vista. Yo así lo creo, yo no creo en un Cristo que no sea humilde, pero es que yo no veo a las procesiones humildes. No las veo. Sí, la procesión del Pasico con el Cristo, mondo y lirondo, pelao el solo con 4 roses. Y sin más nada, y sin la gente emperifollarse. Miguel, perdona, vamos a ser claros, pero es que estamos todos los días... ¿Las procesiones son la Semana Santa? Pero vamos a ver, claro, perdona, vamos a hablar descarnadamente del tema. ¿Las procesiones son la Semana Santa? No, vamos ¿O una a ver. mera manifestación? Pues ahí está, vamos a ver. Las procesiones son la Semana Santa. No te quepa duda de que cuando se habla de la Semana Santa, se habla de las procesiones. Claro, inevitablemente. Fíjate, inevitablemente. Jesús ha dicho antes. Jesús hermano. Mi hermano ha dicho antes lo de Cartagena, lo de Murcia, lo de Lorca, y ha terminado. ¿Eso qué es? Pues te lo digo yo, esos son recursos de promoción turística. O que se convierten en un... Ni menos recursos de promoción turística para llevar a la gente a gastar en los bares, en los comercios y en todo. Eso está claro. O sea, las semanas, ¿qué Semana Santa? Negocio. Negocio puro y duro. Eso es Semana Santa. Ahora, el rescatar el sentido de la Semana Santa original está tan enterrado que no lo encuentres. Yo no creo que nadie entienda la Semana Santa sin asociarlo a las procesiones. ¿Eso es humildad? No. Yo no conozco ninguna procesión que sea humilde. Es más, ¿queréis saber lo que es la Semana Santa? Según bajo mi humilde opinión y punto de vista, muy bien. Lo que gasta una cofradía en sus pasos o en un determinado paso, en lugar de echárselo de riqueza al santo y la acompaña, como suele decirse en esta tierra, que lo mande a los refugiados que tenemos en las puertas de Europa para salvarles vidas y aliviarles de su penuria. Esa es la Semana Santa. ¿Se habla de eso? Pues no. Pues entonces ya sabes lo que es la Semana Santa. De todas maneras, y ahora te voy a dar paso, Jesús, Manuel, yo estoy convencido de que dentro de la Iglesia Católica hay mucha gente antiprocesionista. Yo me considero católico y yo soy, por esencia, antiprocesionista. A mí no me gustan las procesiones. Las vivo, a veces me emociono con ellas. Yo reconozco que delante de determinadas imágenes me producen por mi formación infantil y por mi formación juvenil y humana a lo largo de mi vida pues una cierta conmoción a la hora de contemplar esas imágenes. Y yo después mismo me digo, en fin, me digo cosas interiores, pero no puedo evitarlo, como yo creo que no puede evitarlo mucha gente. Pero eso no quiere decir que todo el mundo en la Iglesia Católica, que entiendo yo, esté a favor de las procesiones. Porque sigo insistiendo, en mi opinión, las procesiones son una cosa y la Semana Santa como tal es otra. Y, por supuesto, en las iglesias protestantes estarán de acuerdo, seguro, porque Jesús lo ha dicho a lo largo de la tarde una y mil veces, que el aspecto procesionista, el aspecto formal, ese aspecto formal que tiene, o folclórico, o incluso pagano que tiene la Semana Santa, pues no es compartido, por supuesto, por las iglesias protestantes. Don Jesús, pastor, hable usted. Yo solamente, entiendo lo que estáis comentando de lo que es. Por eso he dicho al principio que es una jacaranda que no tiene nada que ver con, vamos a decir, con el trasfondo de lo que es la Semana Santa. Bien, pero tengo que decir que nosotros no celebramos la Semana Santa, pero sí entiendo que la gente tiene una necesidad de buscar, porque a fin de cuentas somos seres, como yo digo, tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Pero perdona, Jesús, que te interrumpa. No vivís la Semana Santa como se vive en la Iglesia Católica, no, pero sí vivís la Semana Santa. No, ¿O vivís vuestra Semana Santa? No. Bueno, pues no explícanos. vivimos la Semana Santa como tal. Vamos a ver. Si me permite, vivimos el año.
el año entero. Pero hasta que, y vuelvo a reincidir, hasta que tú no has tenido una experiencia propia, porque yo puedo expresarlo y vosotros me decís, te estamos entendiendo, y los oyentes lo mismo, pero tú tienes que vivirlo. Es algo eminentemente espiritual, y lo dice el Evangelio. Y eso es cierto. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú, y San Pablo lo dice, has experimentado esa transformación de mente, a pesar de la cultura tuya, a pesar de tu formación intelectual, todo lo que tú quieras, pero hasta que tú no has sufrido eso, no puede haber un cambio. A San Pablo era un erudito de su época, ¿verdad? Un hombre culto, y sin embargo, él, bueno, fue uno de los que lapidó a Esteban, ¿verdad? Y estas cosas. Bueno, pongo este ejemplo. Y hasta que no cayó, porque el Espíritu Santo, como está descrito, no lo tiró del caballo, ¿me entiendes? No pudo él reconocer y entender esto. Estas cosas se tienen que discernir con el Espíritu. Por eso, yo personalmente, hasta que no he tenido esa transformación, al margen de lo intelectual, al margen de todo eso, hasta que no he tenido esa transformación, no he podido entenderlo, porque opinaba igual que vosotros, y de hecho es lo que estamos viendo, pero a la gente eso es lo que le gusta. Y como al pueblo eso es lo que le gusta, pues ya saben lo que la religión es el opio del pueblo, decían, ¿no? Pues ahí tenéis todo esto. Y seguimos con la fiesta y con lo otro, y se ha acabado, y ya está. Y así tantas cosas de la sociedad. Y los que hemos nacido de nuevo, o los evangélicos, nos hemos apartado totalmente de eso. Estamos en medio de la sociedad, procuramos, como seres imperfectos, dar el testimonio y hablar de la experiencia que hemos tenido en nuestra vida. Por eso, y porque la Biblia me está diciendo que yo no tengo que, culturalmente, admiro la imaginería, pero yo no tengo que seguir a una imagen de mármol, de madera, ni nada de esto, porque lo dicen los salmos de David, esos son imágenes muertas, no tienen vida, no tienen vida. Y si tú eres honesto, permíteme que, parece que te estoy señalando, Jesús, tocayo, pero si tú eres honesto, pues métete en tu cuarto donde no te vea nadie y di, Dios, si tú existes, manifiéstate a mi vida y dime qué está pasando con la Semana Santa, con esto y con lo otro. Y tendrás una experiencia muy personal. A partir de ahí que tengas la formación, evidentemente, bíblica. Pero la Semana Santa, nosotros, vuelvo a reincidir, vuelvo a la redundancia, no la celebramos. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que he dicho anteriormente. Estamos orando, intercediendo y se ha acabado. Y ya está. Pero es algo que se hace a lo largo de todo el año, ni más ni menos. Un segundo, te doy la palabra ahora mismo. Tienes 5 minutos porque queremos, luego cerraremos el programa, dando cada uno nuestra conclusión final y con alguna otra intervención. Si tienes espera, te lo agradecería y cierras el programa con nosotros. Adelante, yo Jesús. muy breve. Quería unirme a lo que ha dicho David, ahora que no está aquí. Sin embargo, sí que quiero corroborar algo que él ha dicho y en lo que yo también creo profundamente. Y es que la Semana Santa, en concreto, las procesiones, es cierto que hay una serie de personas, en cada sitio serán más o en otras menos, pero que sí que la sienten de verdad. Es decir, que sí que tienen ese sentimiento y que les atrae, que probablemente esas personas no van a la iglesia, pero sí van detrás de un trono como penitentes haciendo una cierta penitencia y que lo sienten. Yo, mi máximo respeto por esas personas que utilizan, entre comillas, este tipo de ritual más bien pagano, como hemos dicho anteriormente, pero que en el fondo esas personas sí que lo sienten, y mi respeto más absoluto. Lo que no entiendo es que una entidad como la Iglesia propicie este tipo de procesiones, este tipo de rituales, en donde se junta eso que acabo de decir, y al mismo tiempo, al lado, a 5 metros, hay una persona, achonero, que ha pagado 1.000 euros por llevar el achón. Es decir, eso se está dando precisamente. Eso es lo que habría que evitar de alguna manera. Sí, porque es lo destructivo. Lo destructivo. Reconozco que es muy difícil, porque, sobre todo,
si anulamos este tipo de ritos, rituales, de actuaciones, entre comillas, también le privamos a esas otras personas que tengan ese acto de fe y religiosidad que probablemente a lo largo del año no lo vuelven a tener. Pero, en fin, deberíamos de ser, sobre todo, mucho más sinceros con nosotros mismos y, bueno, pues llamarle a cada cosa por lo suyo. Eso es lo que yo creo. Bueno, yo creo que algo hemos descubierto esta tarde. Antes de hacer la ronda final de conclusiones, pues vamos a darle, pues adelante la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Puede ser? Que nos diga Soy usted. José Antonio Artero. Adelante, caballero. Solamente os estoy escuchando desde que comenzasteis. Estoy, como lógicamente, de acuerdo en muchas cosas y no tanto en otras, pero hay una puntualización que sí me gustaría hacer. Estabais hablando, y con mucha razón, de ese despliegue de medios y de ese, a veces, derroche de dinero, pero creo que os ha faltado un matiz, y eso es en Cartagena, eso es en Murcia, eso será en Madrid, en Sevilla. Hay muchísimos de entre los 8.050 pueblos que tiene España, donde la procesión de Semana Santa es un Cristo, 5 velas y la gente detrás. Por ejemplo, en el mío, yo soy de un pueblo de La Mancha, de Toledo, donde la procesión es un Cristo crucificado, la gente detrás con velas, y se acaba y se acabó. En la granja de San Ildefonso la procesión es gente con cruces hechas con pinos. En fin, no cabe la generalización. Era la única observación que quería hacer. Buenas tardes y enhorabuena por el programa. Tiene usted razón, don José Antonio. Pues ha sido un placer escucharle. Lo mismo Ahora para mí hablaremos siempre. un poquito del tema. Gracias, un abrazo. Un segundo. José Antonio, muchas gracias. ¿Quieres añadir algo más? No, nada, que terminéis bien el programa, que está siendo muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Vamos a escuchar ahora un poco la voz del pueblo, como nosotros, o como yo suelo decirlo, a través del amigo Alejandro Aparicio, que nos va a hacer su poesía de cada semana. Adelante, don Alejandro. Buenas tardes, señoras y señores. Yo, con el tema de la Semana Santa, he compuesto esta mañana estas 8 quintillas, glosando la Semana Santa de Balsiques. Y dicen así: Semana Santa gloriosa, en el místico sendero, esa balsiqueña hermosa, la más bella dolorosa del entorno pachequero. Es el cristiano venero que emana fe de la fuente. Aquí mando un te quiero junto al fervor más sincero, bendito Cristo yacente. Verónica, el Nazareno, 2 imágenes preciosas, adornadas, lirios, rosas, en su caminar sereno, bellísimas, virtuosas. Las saetas fervorosas en sacro itinerario dan gargantas prodigiosas, orando las religiosas a la Virgen del Rosario. La Iglesia, un santuario, humana fraternidad, apostólica bondad, portando un relicario, las hijas de la piedad. Enorme solemnidad, el penitente adelante, foco de inmensa hermandad, deslumbrando en sobriedad la cruz del Cristo triunfante. San Juan, el evangelista, la blanca palma en su mano, recorre el pueblo llano, discípulo de Bautista, de escultor italiano. Pasajes del Vaticano, tras sufrimiento, grandeza, sutil y fina pureza, en el solar castellano, inmaculada belleza. Bueno, pues ahí queda la poesía de nuestro poeta popular Alejandro Aparicio. Muchas gracias, Alejandro, como toda la semana. Y vamos a hacer ya la exposición final, comenzando por Miguel Galindo. Adelante, Miguel. Ya la conclusión. La conclusión final. Bien, yo creo al final, me quedo, y además con las palabras de Jesús, de que estamos hablando Semana Santa, ¿qué es, qué no es? Yo creo que es una cuestión de conversión, punto pelota.
Lo mismo que la Navidad. Es una cuestión de conversión. Nada más. Lo demás es anecdótico, folclórico y todo lo que uno quiera. Jesús ha citado mucho a lo largo del programa San Pablo. Desde luego San Pablo posiblemente que sea el personaje más interesante y más controvertido que hay en la historia del cristianismo. San Pablo no solamente sabemos lo que se habla de él en los Hechos de los Apóstoles. Históricamente San Pablo era ciudadano romano, era constructor de tiendas para el ejército, era Saulo, y lo que casi nadie sabe es que San Pablo lo apedrearon los auténticos cristianos, al menos los originarios de Jerusalén, porque el hermano de Jesús, Santiago, que estaba al frente de la iglesia de Jerusalén, no le gustaban ni los métodos de Pablo ni el mensaje de Pablo, el apóstol de los gentiles. Todo eso es histórico. Lógicamente la iglesia no lo admite, aunque, en fin, sí lo admite porque es un hecho histórico, pero no lo contempla. Tampoco me importa mucho, pero me quedo con eso. Él habla de una conversión y él habla de fe. Y no cabe duda de que San Pablo tuvo su caída del caballo, según cuenta la tradición, pero cada uno tiene su caballo. Y cada uno se cae del caballo cuando se cae. Y se levanta cuando se levanta. Exacto. Y Jesús lo dijo, no lo dijo nadie. La fe sopla cuando quiere, como quiere y donde quiere. Bien, pues vamos, ahí queda eso. Una simple matización, es verdad que, pero San Pablo tampoco se andaba con chiquitas con los primeros cristianos. Y de hecho, Pablo de Tarso, en el momento de la caída del caballo, iba en busca de la entrega de cientos de... Y las cristianas. Y las cristianas. Don Jesús Galindo. Bueno, mi conclusión va a acabar siendo el título del programa. La Semana Santa, rito y fiesta, en vez de rito o fiesta. La Semana Santa, a mi entender, creo que es, por un lado, un rito, y ahí me uno a lo que se ha dicho aquí, tanto por parte de David como de Jesús, como también apoyando precisamente lo que ha manifestado el oyente que ha entrado al teléfono y en donde efectivamente conozco, sé y estoy de acuerdo en que hay muchas procesiones en pueblos pequeños. No, hay grandes. Zamora, por ejemplo, es una con ciudad un grande. Ritual de fe y un ritual en el que efectivamente hay que respetarlo y que es realmente nada festivo, totalmente de acuerdo, pero también hay otra Semana Santa que es de fiesta. Y esa es la que creo que ha quedado manifiestamente expuesto aquí, que es la que menos nos gusta a todos. Y quizá mi reflexión sería, ¿a la Iglesia le interesa que siga existiendo este tipo de celebraciones, entre comillas, / fiesta? Pues eso es para otro programa, Jesús Galindo. Exactamente, porque... Eso da para un monográfico. Le interesa atraerse a un público que probablemente de otra forma no lo tendría. Pues no lo sé. Quizá que ahí esté el secreto del por qué se mantiene en el seno de la Iglesia este tipo de celebraciones. Pues recojo la pregunta, porque igual puede ser motivo de otro. Don Jesús Manuel. Yo solamente... exposición final. Final, bien. Y no es que quiera ser cortante, es que la radio nos echa, es decir, porque entra el informativo. Creo que ha sido muy bueno, respeto todas las opiniones, pero yo lo definiría primeramente con una sola palabra, y lo he dicho al principio. Queramos o no reconocerlo, respetando a otras personas, paganismo es la palabra. No nos engañemos. Paganismo. Dejémonos de maquillaje, paganismos. Y finalmente, una palabra más del Salmo de David, donde dice: los ídolos de las naciones son plata y oro. Pensemos, los ídolos de las naciones son plata y oro. Obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen.
tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Salmo 135 de David. Es decir, tiene que haber una conversión desde la persona. Porque lo demás, si realmente decimos que somos creyentes, cuando decimos cristianos, ¿verdad? Pues creemos en la Biblia. Y si creemos en la Biblia, tenemos que aceptar lo que nos dice. ¿Ah? Pero eso no conviene porque está la tradición. Bueno, pues ahí queda eso también, que esto último que acaba de decir Jesús Manuel daría para otro monográfico y no menos interesante. Pues señoras y señores, hemos llegado al final del programa de esta tarde, son las 8:20, hemos tenido un programa yo creo que intenso, interesantísimo, riquísimo en las aportaciones que nos han hecho los dos expertos y como siempre los hermanos Galindo. Yo simplemente me atrevería a decir que la Semana Santa, como tal, es un momento especial en la vida espiritual de cada persona y que cada persona la ve, la contempla, la vive y la siente a su manera. Y todas puede que sean muy legítimas, siempre que lo sean desde el respeto, primero a uno mismo, a la sinceridad de uno mismo, y luego también a la sinceridad de aquello que cree que comparte en comunidad. Muchas veces creemos que vivimos aislados y ni muchísimo menos estamos aislados. El tema, como decía al principio, era apasionante, es pasional, porque estamos en esa semana, al menos litúrgicamente hablando, es una semana pasional. Estamos ya adentrándonos en ella. El próximo viernes, día 7, ya es Viernes de Dolores, con lo cual estamos prestos al Domingo de Ramos, que es el momento inicial de la Semana Santa. Y bueno, cada uno o cada una que la viva en Torre Pacheco, en el municipio, como lo considere más oportuno, desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista pagano, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista turístico, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, que seamos solidarios, que seamos fraternales y comprendamos que también esta semana nos puede servir, como los hermanos Galindo han dicho en algún momento, pues para acercarnos a personas que realmente lo necesitan, más allá, no quisiera herir a nadie, más allá del culto, más allá de la liturgia y más allá de la forma. La semana que viene, no porque es Semana Santa, valga la redundancia, volveremos a la siguiente con un tema que ya me atrevo a formular, porque lo hemos estado medio pactando los hermanos Galindo y yo para ese momento, un tema no menos apasionante, un tema casi dramático hoy en día en el municipio de Torre Pacheco, que es el tema de la seguridad. Pero ya les daremos anticipada cuenta en su momento. Así que muy buenas tardes, que disfruten y que sean ustedes felices. Hasta la vista.